En el principio fueron los mares vigilantes y soberbios. Las aguas fulgurantes se enfriaban con los siglos. Un día apareció el hombre, luego el bongo, después la dalca, hasta que nació la velera. En el poblamiento temprano del bello y extenso territorio de Gualeguay, los colonos, provenientes en su mayoría de Calbuco y Chiloé, comenzaron a germinar su descendencia en estas tierras, ocupando los sectores costeros de Gualeguay Puerto, La Poza, Yiguimán, Rolecha y otros. Esta ocupación marítima del territorio se traduce luego en una cultura de la madera que dará forma de manera natural al surgimiento de los maestros carpinteros de ribera de la comuna de Gualeguay y a su creación más entrañable y significativa, la lancha velera. Le cuento de que yo nací en Yiguimán, nací y criado ahí. Y de ahí lo que aprendí fue en ayudarle a hacer una lancha que estuvo en mi papá. Y no quise más, con eso empecé a construir después. Era para vivir, cortábamos madera, leña, y se llevaba a vender a Calbuco y si no íbamos a Puerto Montt igual. Después cuando ya en Calbuco no había tanto comercio, ya dejamos de hacer ese trabajo. Después empezamos a trabajar en la tijuela de Alerce, y con la tijuela Alerce también llevamos a Puerto Montt a vender, y más era a Chiloé. Yo por lo menos viajé mucho a Chiloé cuando fui joven, más todo el tiempo hubieron más lanchas veleras en Yiguimán que en toda parte. En Aule también habían varias lanchas veleras, pero más había en Yiguimán. Yo digo que porque siempre conocí yo que la gente éramos muy humildes ahí. Y por esa razón el que podía hacía su embarcación para que lleve su comercio a los pueblos, para vivir. Los padres nuestros vivieron humildes y por esa razón tenían que hacer su embarcación para vender el producto. Y principalmente salían a vender madera. Madera, leña, madera, serría que se cerraba a pulso nomás antes. No sé si usted ha conocido las sierras a brazos. La sierra a brazos, sí. Sí, yo tengo una todavía allá en la casa. Sí. Está bueno, al museo. Sí, sí, las tengo ahí. Y cuando vendían en Calbuco o en Puerto Montt lo que llevaban, ¿con qué regresaban? Con vibre. Toda esa plata se invertía en vibre. Harina, azúcar, todo lo que se necesita en la casa. En ese tiempo en Gualeguay no había nada para acá. No había nada. Miré no estaba, o sea, 40, no, 50 pues no había nada. Todo tenía que ser con Todo Calbuco, Puerto Montt. Los únicos puertos que hacía comprar los víveres era ahí.
¿Qué pasaba con las familias que no tenían lancha? Bueno, pasaba lo siguiente, que los que no tenían lancha, fletaban una lancha, llegaban y le decían, préstame su lancha. Y ahí uno le hacía el viaje, un flete, como ahora se dice, arriéndeme en camión, así mismo. Yo hice hasta Manzano, navegué con mi lancha haciendo fletes para la gente, para ir a Puerto Mona a comprarse mercadería. Rolecha, todo eso lo corrí por ahí, haciendo flete, quetén, con la lancha de mi papá. Hasta ahora, digamos, su vida como navegante, pero usted también era constructor de ribera, digamos, era maestro Sí. de carpintero. Bueno, las que recuerdo haber hecho como 35 lanchas veleras. Quién sabe, habría hecho más, pero yo con lo que le conté, que mi papá cuando hizo la primera lanchita que estuvimos, yo era cabro como él, chico. Yo me acuerdo que la sierra, me colgaba con la sierra los últimos tablones que acerreamos para la lancha. Le ayudé a mi papá porque era solo. Y después buscó unos vecinos y por ahí, con eso se terminó hacer el tablonaje de la lancha. Y ahí aprendí. Bueno, la quilla que le decíamos, le decían primero el durmiente de la lancha, la quilla. El puntal era el alto de la embarcación que llevaba. Y la manga y el ancho. ¿De qué maderas hacía usted? Eso era de mañeo. Los que construían mañeo, construían en mañeo y avellano. Abajo para las vueltas, los revires de la embarcación. Y otros trabajaban con ciprés. El que podía conseguir ciprés, lo hacían de ciprés y que lo hablaban garnizado, que le nombraban. Sí. ¿Y el palo mayor, todo y eso? El palo mayor de Alerce. De Alerce. Tenía que ser Alerce, si no en mañeo también. Eso eran los palos, las arboladuras que le nombraban de las embarcaciones. Y todas esas otras La partes. parejo, eso viene en paños, así en paños de 80 centímetros de ancho y largo, tienen cualquier cantidad. Son unas tiras largas que uno lo va poniendo a la sombra que le saca la embarcación. La sombra para cortar un aparejo se saca con una piola. Y dentro del palo, acá pongámosle que sea el mástil, aquí se hace una escuadra. Y con esa escuadra usted corta todos los paños del aparejo de la lancha. Pero Navarrete, esa fue la última lancha velera que hice. O sea, usted estuvo aproximadamente más de 40 años haciendo lancha. Ah, sí. Claro que todos los años no trabajaba. Ya. No, bueno, los primeros navegantes fueron los padres nuestros, mis abuelos. Mi abuelo ese fue poco navegante de la lancha velera, pero de marino, de andar en los buques veleros, anduvo más de 35 años. Conversaba él, el papá de mi papá. Y ahí lo seguimos nosotros. Cuando ya se terminó el camino, ahí que dejamos todas las lanchas veleras. Ya lo dejamos a varar y nadie usó la lancha velera. Porque empezamos a andar en vehículos para llegar a la ciudad. Ahí terminamos. Bueno, nosotros cargábamos la lancha, digamos, cargadita de leña. Llevábamos una borda más o menos por ahí, ¿no? La lancha cargada, llena de madera.
¿Cuántas toneladas o cuántas varas llevaban, más o menos, se acuerdan? Sí, la lancha que tuvimos primero nos llevaba 50 varas de leña. Sería más o menos como... bueno, nunca controlamos las toneladas de peso que dábamos cuenta por 10, 12 toneladas apenas de peso. Y con eso era nuestro navegar. A veces pasábamos igual harto sumergidos en el mar porque cuando soplaba el viento se enoja el mar, nos tapaba entero y al final seguíamos navegando hasta llegar al puerto que teníamos que llegar. Y cuénteme un poco cómo eran esos viajes en la convivencia, pues, ¿cuántos navegaban en las lanchas? ¿Ustedes estaban siempre bajo cubierta? Sí, pues el piloto y el marinero, pues en veces navegamos 2, en veces 3. Esa era nuestra tripulación. Lo más era 2 que tenían que ir arriba, el piloto y un marinero para cualquier cosa que pase, esté listo para asegurar las grisas o el aparejo. Y así era nuestro navegar. Una vez que flotaba la lancha arriba de vela y partíamos, cuando ya acabamos de ver que podíamos navegar. Nos quedábamos ahí mientras la gente nos iba a preguntar qué mercadería llevábamos leña para vender o salíamos a buscar comercio igual. Así que por ahí hacíamos, si podíamos hacer negocio y cuando no podíamos vender todo, teníamos que irnos a Puerto Montt con el resto de madera. ¿Y generalmente esa madera la vendían Claro, o la trucaban? La vendíamos en plata. La vendían en plata. Y la plata después comprábamos los víveres para la casa y nos veníamos vacíos después, con los puros víveres de la casa, ¿no? Sí, pues, lógico. En vez de tocaba de cuántas veces nos hundía la pareja igual, navegando, obligado a volver y agarrar puerto, fondear y quedar ahí hasta que arreglemos los aparejos otra vez y seguíamos navegando después. Varias veces nos tocó eso, o en vez de volver igual, cuando era cerca de acá, volvíamos para venir de vuelta otra vez porque no podíamos. Obligados a volvernos al puerto otra vez y esperar la temporada que se mejore para poder viajar. Y así fue siendo nuestra época de vida. ¿Hace cuántos años usted recuerda la última vez que vio lanchas acá abajo en Yequimán? A ver ahora, harto 20, ya 25, años ya, porque 30 nosotros años. ya pasamos, yo ya pasé la época de la faena de la pesca, toda esa cuestión. Después de la velera trabajamos en la pesca. Todavía tengo una embarcación ahí que no lo he desarmado todo, pero ya era una vida mejor porque era motor, ya no era velero, ya era más, ya no sufríamos tanto. En velero sufrimos, todo mojado, hasta llegar a puerto, hasta ahí teníamos que cambiarnos de ropa. Mientras todas esas horas de navegación teníamos que pasarlo ahí, mojado. Ahora, claro, ahora yo puedo contar de lo que la vida nuestra, ¿sabe? ¿Dónde la vida nuestra ya no pudimos, que digo yo, ya no sufrimos? Fue cuando se abrió la carretera austral, cuando General Pinochet mandó a abrir este camino en la cordillera. Ahí se terminó todo el sufrimiento nuestro, porque ya empezó a correr el vehículo, los buses, y hoy día vivimos así. Ya estamos, yo por lo menos ya estoy pensionado, pensión de gracia, así que hoy día de eso vivo. Sería nosotros mismos nos habríamos emocionado. Hasta yo mismo capaz todavía podía hacer la prueba de andar embarcado, pero ya capaz no hacer la agilidad que tenía antes. Ya capaz asegurándome más que no me caiga el agua, o que ya uno pierde el ritmo del mar. ¿Usted se acuerda de cuántas lanchas tuvo y cómo se llamaron las lanchas que tuvo? Las nuestras, sí.
La primera lancha que estuvimos en poder de mi papá se llamaba Minita del Carmen. Ya tuvimos una lancha grande de 12 metros, se llamaba Gloria del Carmen. Y de ahí la mía que estuve yo, se llamaba Ernestina, de la Urde, el nombre de mi hija que vino recién. Y mi hermano Ambrosio le puso su lancha Marisol, porque tenía una hija que se llamaba Marisol, le puso el nombre a su hija igual. Y de ahí para allá mis otros hermanos tuvieron después otra lancha, se llamó la Sandra del Carmen. Esos fueron los nombres de nuestras lanchas que tuvimos. ¿Cuál fue la última que estuvo operativa? ¿Se acuerda de cuál fue la última que estuvo funcionando, navegando? Fue la que estuve yo, último. Con esa vino la faena de pesca y puse a varar mi lancha, acá. Porque ya no lo pudimos estar tanto cuidando, porque ya teníamos embarcaciones que cuidar. Así que obligado a dejarlo a varar y desarmarlo después. Terminó varada y desarmada. Claro, desarmado. Ese fue el final de la... Ese fue el final de nuestra velera. ¿Y esa fue la última de Yiquimán también o habían? No, habían más por allá. Todavía habían otras. La otra, si acá era el puerto principal, que habían más veleras, era acá. Sí, pues, sea acá la mayoría de esas lanchas lo hizo mi hermano, Ambrosio. ¿Usted también estuvo en la construcción? Sí, pues yo lo ayudaba, yo hacía la madera, lo ayudaba igual. Pero él era el que dirigía todo el trabajo. Y Ambrosio en este momento es prácticamente el más antiguo de la comuna. Sí, tiene 85 años, mi hermano es el mayor de todos nosotros. La primera que tuve fue un bote velero de 6,5 metros. De ahí la segunda fue la Marisol segunda, tenía 8 metros. Y esta es la Marisol tercera, tiene 9 metros. Y la que estoy haciendo es la Marisol quinta, de 10 metros. El uso de las veleras en las comunas de la Igüe fue la fuente de trabajo de las personas, porque era muy bonita la historia, transporte antiguo. Yo, mi padre, mis abuelos, todos tienen veleras. Los abuelos míos jugaban de chope, pero mi padre vivió toda la vida acá. Yo tengo 58 años. ¿Tus abuelos también tenían velera? Igual. ¿Y ellos llegaron a la comuna? Ellos vivieron en el campo donde vivo yo. La madera, la leña para sustento, para sus casas. Esa era la fuente de trabajo de la gente antigua. ¿Qué hacían con las lanchas? ¿Ellos hacían transporte, madera, leña, se llevaban, traían. ¿A dónde viajaban frecuentemente? Puerto Montt, Chope, Calbuco. ¿Cuánto se demoraban, digamos, en un viaje normal, con un buen clima? Hace tiempo era pura vela y remo, ¿no? Unas semanas iban a hacer su viaje. Una semana con buen clima. Lo que lo agarraban las calvas. Yo viajaba de 8 años, cocinaba a mi padre. Me embarcaba a Candel y a veces con leña. Y después hacía la regata a la Laguna de Rafael, pues. Yo anduve 4 veces. Pero no con la lancha, yo todavía no tenía lancha. Con la lancha de mi padrino, Mauto. Una vez andimos 33 lanchas a la izquierda de San Rafael. Lo hacía la Armada en Premar. Custodiado por 2 barcos. Era un mes la travesía. Y igual se construyó el terraplén de Calú con las veleras. Huilla cargaron las piedras. Ahí estaba con mi padre y mi abuelo. Cargaron las piedras grandes acá al terraplén. Se unió la isla Huilla con San Rafael. ¿Por qué crees tú que se fue perdiendo el uso de las lanchas veleras aquí en la comuna de Gualeguay? Es que nadie lo siguió después, solamente nosotros. Huyó.
Se perdió la era antigua y nadie lo siguió transportándolo, o sea, haciéndolo. ¿Se perdió porque llegó el camino? Por el camino, después le gustó la gente, la lancha a motor, perdieron el transporte antiguo. La gente quería andar más rápido. Igual. Sí, pues, andar más rápido. ¿Te recuerdas haber visto muchas lanchas en la costa de Gualeguay cuando eras joven, cuando eras niño? Y una vez anduvieron 15 de Gualeguay. Jimán, Gualeguay Puerto. ¿Esos eran los sectores que tú te recuerdas donde había más lanchas veleras? Sí. Cuéntanos un poco más sobre esos sectores. Era el Gualeguay, Jimán, Chauchil, Rolecha. Todos esos sectores. Ahí pasaban más de 15. Y acá alrededor mío vieron 5. 5. Sí, pues. Esta es la última que está quedando en la historia. ¿Y qué sientes con eso? Un buen recuerdo, un orgullo. Porque yo todo el tiempo me gustó la velera. Hartos viajes, me acuerdo. 20, 30 viajes más o menos. ¿Desde qué edad te acuerdas de haber viajado ya en lancha velera? De los 8 años me embarcaba con mi papi, con mi padre. Me embarcaba nomás yo y me iba a viaje. Mi hijo mayor yo viajé con el bote chico que tuve. De tiempo él tenía como 6 años, ¿no? Y esos fueron los primeros viajes que hice, con el bote chico, pero igual encerrado en cubierta. ¿Cuánto se demoraba antes un viaje en lancha velera de aquí hasta Puerto Montt? Cuando agarraba la calma eran 2 días. En 2 días con buen clima. Sí. 2 días. Las calmas era que... Pero con viento eran 5 o 6 horas, ¿no? En vez de cuando agarraba viento. Con mi hijo lo corrimos un temporal de más de 100 kilómetros. El viento Puelche. Con esta. ¿Con esta misma? Sí, tenía 3 meses de uso. Gracias a la lancha firme. Lo salvamos, y no hacer lancha más angosta, más parada así, lo da vuelta. Oye, y cuéntanos qué pasó ahí. ¿Tú saliste, sabías? ¿O los pilló en el mar? Lo pilló fuera de Caicura, el viento Puelche que sale del estuario. ¿Pero sortearon bien? Sí, pues, llegamos a Contagua en esos tiempos. Contagua lo grabó todo. En la llegada ya lo falló el buque, el que va a probar. Bueno, para ir a conocer los que lo cuidan más conocí, pues. Hay un Ambrosio igual, pues. Don Eliseo, don Gilberto. A su hermano igual lo conocí. ¿De dónde eran todos ellos? De todo ello, Gualeguay. De ahí venían los navegantes más conocidos de la comuna. Sí, pues. Eso los vistos, Gualeguay eran capos. Gualeguay viajaba mucho igual a Chiloé, pues. Y que debajo vienen para Chiloé, pero con tijuelas de alerce. Principalmente, ¿qué Sí. otras cosas igual llevaban? Madera, Leña, leña. pasajeros también, transporte de pasajeros. Sí, pues la gente igual se embarcaba en vez de cuando querían trasladarse de un lado a otro, no tenían otros medios. Igual uno lo llevaba a Puerto Montt, al Buco. Tenía que navegar igual con nosotros, ¿no? Antes no había transporte. Estaba los transbordos todavía. ¿Había transbordo todavía? No, esos años no. Efectivamente, las lanchas veleras eran el único medio de transporte. Ninguno medio de transporte. Sí, porque las veleras igual antes cargaban la conchilla para los calcal. Hacían el cal antiguamente, cargaban las conchas, las conchillas, que los mariscos desconchaban, las conchas lo cargaban para cal. Para hacer el cal. Y esa lo hicieron las lanchas choperanas allá de Chope. De cada vez igual andaban algunas. Mi papá igual trabajó ahí. La galería estaba en Caluco.
Ahora pues está el Chipo, ahora estaba una galería. ¿Por qué usaban la cal? El Carlos, no sé, lo usaban más para bueno, parece, mirando a mi padre, a mi abuelo. Y lo que aprendí yo igual fue mirándolo, las personas antiguas, ¿no? Yo no estudié, pura práctica no hay, ni entendimiento de uno. ¿Cuándo aprendiste ya también a construir las lanchas? No, pero antes los botes que hacía para mariscares, yo hice un bote de 14 años. El año 2014 el gobierno de Chile, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Cultura te reconoció como un tesoro humano vivo. ¿Cómo te llegó esa noticia? ¿Qué te recuerdas de eso? Eso la noticia cuando lo supo estuve muy contento porque lo pagaron bien. Claro. ¿Te invitaron a la moneda? ¿Fuiste A la a conocer moneda. al presidente, todo? Sí, pues, en una casa de honor. Incluso hice un barco velero así, de 1,40 m, pura alerce, un velero silote con vela y todo. Y lo llevaron los periodistas y ese barco quedó en la moneda. Lo compraron. Un barco tuyo quedó en la moneda. Sí. Así pues se cocinaba, se hacía algo dentro. Esto con leña antes no había carbón, ¿no? Con leña nomás. Aquí cocinaban, aquí dormían, aquí... Dormíamos, cocinábamos, dormíamos antiguos. Y igual ahora está hecha. Todo se hace bajo cubierta, ¿no? Cuando habían los viajes largos, ¿cuánto podías estar aquí bajo cubierta viajando? Mientras era el viaje, ¿no? 3, 4 días. ¿Qué hacían en esos 3, 4 días cuando viajaban, por ejemplo, a entregar madera, por ejemplo? Madera, leña. A veces agarraba tiempos malos, igual andaba más bien, ¿no? Cuando había tiempo bueno andaba más bien. Y en los tiempos malos, cuando estaban medio aburridos, ¿qué hacían aquí abajo? ¿Cómo se pasaban el tiempo? Padecía un poco con las lluvias. Eso la pagaban papas igual, en la isla, papas, cordero. Hasta la silla viajaba por allá. Y en el camino la iban probando. Claro, cuando le gusta la silla. Los antiguos maestros de Rivera y los navegantes de Gualeguay han escrito la historia de esta bella tierra nuestra. Han sido protagonistas y testigos de los cambios culturales de esta parte del sur profundo de Chile. Sus vivencias y experiencias son fundamentales para comprender el desarrollo de la comuna de Gualeguay y de esta parte de nuestro país antes llamada Chiloé continental. Su trascendencia los ha llevado a ser reconocidos como tesoros humanos vivos de nuestro país. Las lanchas veleras de Gualeguay quedaron para siempre en el recuerdo de las antiguas generaciones y acompañan la memoria de quienes crecen hoy en día. Buena parte de sus cuadernas, sus mástiles, sus aparejos han quedado en el fondo de un helado mar austral, y muchos de sus constructores reposan como aquellas embarcaciones que con afán modelaron en la tierra que los vio nacer y vivir.